Hola, buen día. El día de hoy les vamos a estar hablando sobre las generalidades sobre la relación entre la personalidad y las enfermedades. Este equipo está conformado por Cristian Yair Aguilar Hernández, Job Rogerio Arroyo Mora, Luis Gabriel Vadillo Ramírez, Diana Elizabeth Bayote Estrada y Carla Piedad Iñiguez Ayala. Esta presentación es para la materia de Psicología en el campo de la salud, dirigida por el maestro Mario Fausto Gómez Lamont, para la licenciatura de Psicología a Distancia de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro contenido temático es el siguiente. Como primer tema estaremos viendo la vida precaria, después pobreza y salud. Nuestro tercer tema sería responsabilidad personal y colectiva en salud y por último tendríamos la bibliografía. La vida precaria en México se define como el impedimento de las personas en adquirir bienes de consumo básicos que le permitan vivir de una manera digna, como son la alimentación, el vestido, la vestimenta. Esto es un artículo en el número 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde toda persona tiene derecho a cumplir estos tres factores como mínimo. La adquisición de estos bienes se encuentra directamente relacionada en la proporción de ingresos que permite su consumo, para lo que se considera la falta de trabajo como la principal generador de la pobreza por precariedad, principalmente aquí en México. En México existe una desigualdad económica de que 10%, de que 10 personas de la población se genera toda la riqueza de este país y el 50% de la población básicamente tiene esos recursos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Job Arroyo y yo les voy a hablar sobre la pobreza y la salud. Bien, en México desde 1841 se instituyó el Consejo Superior de Salubridad. Este era perteneciente a la beneficencia pública, que por la inestabilidad política del país en ese tiempo no se consolidó hasta el año de 1880. El Consejo de Salubridad General surge en 1887 durante el gobierno de Porfirio Díaz y se constituye como el primer cuerpo consultivo de la República en cuestiones de medicina para la población. Desde entonces, diferentes gobiernos se han preocupado con diferente énfasis de la salud de la población, tratando de alcanzar a las áreas con condiciones económicas más desfavorables, es decir, aquellos sitios que se encuentran alejados de aquellos sitios rurales. Y a través de las creaciones como la fundación de la Cruz Roja Mexicana en 1910 o del Servicio de Higiene Infantil en 1929, o el Instituto Mexicano del Seguro Social, que aún está vigente. En 1937, la creación de la Secretaría de Asistencia Pública, que después se consolidó en la Secretaría de Salud en 1984, crea el programa de vacunación. Esto es algo muy importante porque todavía algunas personas como su servidor no alcanzamos una cartilla de vacunación como tal, sino nada más íbamos al servicio médico, nos ponían la vacuna y preguntaban, ya les pusieron la de sarampión, ya les pusieron, y no había un control. Afortunadamente en 1991 se crea el programa de vacunación universal para hacer llegar estas vacunas a todos los rincones de la República Mexicana. Y en 1997 se pone en marcha un programa de nombre Progresa, y en el 2003 se crea el Sistema de Protección de Salud, el famoso Seguro Popular, con la intención de alcanzar a todos los niveles poblacionales, principalmente a los que cuentan con menos recursos económicos, ya que pues las personas que no tienen un trabajo estable, que cotizaran al Seguro Social, no tenían acceso a un servicio médico gratuito. Uh-huh. En el año 2020, perdón, dio inicio el INSABI con el objetivo de brindar servicios de salud a las personas que no se encontraban afiliadas, como les comentaba. Pero a pesar de tener mayor alcance, el INSABI no cubría todas las necesidades que de alguna manera el Seguro Popular sí lo hacía, escaseando en medicamentos y algunos temas como el cáncer ya no los trataba. De 6.200 casos de cuidados intensivos neonatales y más de 15.000 casos de VIH.
El presupuesto del INSABI no es congruente con el objetivo, ya que, como les comentaba, alcanzaba a toda la población, pero realmente no proporcionaba el servicio de salud que se requería. Uh-huh. La diferencia en el gasto per cápita de los subsistemas de salud exacerbaban la desigualdad en el acceso a los servicios, mientras que el gasto per cápita de Pemex pasó a 23,896 pesos, en el 2016 a 29,803 pesos por persona. Es decir, el presupuesto per cápita de Pemex es 10 veces el gasto del INSABI. Podemos darnos cuenta en la gráfica que aparece en la figura 1, cómo se encuentran los niveles de gasto per cápita de estos sistemas de salud. En México, uno de los grandes problemas de salud está relacionado con las personas mayores de 60 años, ya que el desempeño de sus actividades a lo largo de la vida han generado diversos problemas. Los estudios que se tienen principalmente han sido de género, ya que son los más estudiados en la cuestión de las labores masculinas y femeninas, pero normalmente en todos estos estudios se notaba que los varones eran los que tenían mayor problemas de infartos y su esperanza de vida era mucho menor que la de las mujeres, que entonces, cuando se dieron esos estudios, la mujer se dedicaba al hogar. Podemos ver algunas cosas. Como conclusiones, una manera en que el gobierno puede preparar para minimizar el gasto del erario en servicios de salud es con medicina preventiva, ¿sí? Con medicina preventiva podrían evitarse diabetes, hipertensiones y muchos otros problemas que realmente le generan mucho gasto al país. Se debe de crear y principalmente una conciencia en la población de cuidado y de prevención, teniendo un peso adecuado de acuerdo a su estatura, así como dietas balanceadas y revisiones médicas preventivas a lo menos una vez o 2 veces al año. Muchas gracias. Estas son algunas de las conclusiones. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Gabriel Vadillo. Pasamos al tema de responsabilidad personal y colectiva en el ámbito de la salud. Uno de los temas que se abordan en esto es la comunidad LGBT, la discriminación que ha sufrido en nuestro país. El 28 de junio de 1969 es una fecha muy importante para esta comunidad, ya que fue en esta noche, en medio de una redada por parte de la policía, donde se rebelaron contra el abuso, contra la discriminación de la que eran víctimas. Bien. Iniciaron una lucha contra esta discriminación que días posteriores todavía siguió manifestándose en las calles de Nueva York. Esto sucedió en un lugar que se llama Stonewall, que era un bar, una zona de reunión para ellos, donde se sentían protegidos, pero sin embargo, pues eran atacados por diversas personas, sobre todo el gobierno, ya que se consideraba ilegal para ellos estar en ese lugar. A raíz de esto, un año después, se crea lo que al día de hoy conocemos como la Marcha del Orgullo, donde estas personas muestran que pues, no son pocos y exigen el respeto a los derechos que todos debemos de darles. Lamentablemente en México sigue existiendo mucha discriminación y violencia, y no solo en México, sino realmente en todo el mundo. Actualmente existen todavía 72 países en el mundo que criminalizan las relaciones entre personas de diferentes sexos. Aquí podemos observar qué tipo de penas llegan a recibir, que pueden ir desde multas, años de cárcel, hasta pues simplemente la vida, ¿no? La vida. Otro de nuestra sociedad, podemos ver estadísticas de fechas recientes donde la violencia contra personas asociadas a la comunidad LGBT pues no es poca, lamentablemente, sigue muy presente, tanto en las ciudades como en las poblaciones rurales. Aquí podemos hablar sobre 770 actos de violencia contra personas percibidas simplemente como miembros de esta comunidad.
También, pues, otro grupo muy atacado, precisamente por ser los más visibles, es la comunidad trans. Estas estadísticas nos hablan que todavía pues, falta mucho camino para que se pueda erradicar esta discriminación que sufren por parte de la sociedad. Amor es amor. En algo muy importante a destacar es que muchas veces esta violencia que llegan a ser, de la que llegan a ser víctimas, inicia o tiene lugar en la familia. Entonces, es importante que todos aprendamos a aceptar y llamar sin dañar a aquellas personas que están cerca de nosotros y pues no juzgar a aquellos que se acercan para que los conozcamos. Otro tema que también es muy importante mencionar es los usos y costumbres en la sociedad mexicana. Actualmente en México todavía existen muchas comunidades indígenas que se esfuerzan por mantener sus tradiciones. Podemos hablar de varias comunidades autosuficientes que, que quieren mantener su identidad prehispánica, su identidad cultural. Y estos usos y costumbres, pues es parte de lo que forma su cultura. En ocasiones también estas personas son víctimas de discriminación, simplemente por su apariencia, por el lugar donde viven, su idioma, que se esfuerzan todavía por mantener, pero pues recordemos que son parte simplemente de un mismo país y que todos formamos la sociedad mexicana. Hay muchos puntos que sí vale la pena también resaltar, que se ha generado a través de estas comunidades, sobre todo podemos hablar de la zona sur del país, en Oaxaca sobre todo, entre otras regiones, donde se ha dado a la venta de los niños, sobre todo de las mujeres, de las niñas menores de edad, tanto como para matrimonio como para trabajo. A veces trabajo en casa, trabajo en campo y pues son cifras realmente muy graves porque a pesar de que en México está prohibida la esclavitud, estos niños reciben el trato de objetos donde pues se les niegan sus derechos naturales, sus derechos humanos. Actualmente en México, 1,463 personas menores de 18 años han sido víctimas de este delito de trata de personas de las fechas de 2015 a 2022. Esto podemos hablar que es un delito que pues daña a ellos en lo más profundo de su ser, donde se ven víctimas de violación, se ven víctimas de abuso, de violencia y se les niega el desarrollo como individuos, el desarrollo para llegar a ser adultos plenos y felices. Bueno, pues continuamos con el tema, el odio no es libertad. Vamos a empezar a hablar de este tema con unas cifras de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género que se realizó en el 2021 por el INEGI, en la que el 1% de personas que pertenecen a la comunidad han sufrido actos desiguales dentro del entorno laboral debido a su orientación sexual. Se han tenido dentro de las redes sociales y con el apoyo de la globalización y del Internet, pues bastantes comentarios en los que se hace mención a que las personas de la comunidad están enfermas y pueden curarse o pueden llevar un tratamiento. Esto gracias a las terapias de conversión. ¿Qué son las terapias de conversión? Pues en la actualidad en México aún existen terapias de conversión y fue en septiembre de 2018 dentro de la Ciudad de México que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género presentó el dictamen frente al Congreso de la Ciudad para la iniciativa para reformar en el Código Penal para tipificar los contratos, tratamientos, terapias o servicios que pretenden corregir la orientación sexual o identidad de expresión de género. En dicho dictamen se define las terapias de conversión como aquellas prácticas que consisten en terapias psicológicas o psiquiátricas, tratamientos o métodos cuyo objetivo sea modificar o menoscabar la identidad de género u orientación sexual de los individuos. La reforma antes mencionada fue aprobada en julio de 2020 con 49 votos a favor, 9 en contra y con 5 abstenciones.
En la actualidad, dichas terapias están tipificadas ya dentro del Código Penal de la Ciudad de México como un delito contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual. Aquí tenemos una infografía realizada por Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa. Es una página que promueve la religión católica en contra de la reforma al Código Penal de la Ciudad de México. En esta otra infografía podemos ver que es elaborada por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de Trabajo Social, en la que menciona dentro de una información completamente diferente, pues que los ECOSIC son instituciones que hacen esfuerzos para corregir la orientación sexual. Sin embargo, aquí se determina que estos esfuerzos pues pueden llegar a ser tortura. Debido a lo anterior, podemos decir que ¿cuál es la diferencia entre un discurso de odio o libertad de expresión? Bueno, gracias a la expansión de las redes sociales, como lo habíamos comentado, se siguen difundiendo discursos de odio en contra de la comunidad, haciendo referencia a que la homosexualidad o la identidad sexual puede tratarse y curarse. Lo anterior se sigue confundiendo precisamente con libertad de expresión. Por eso es que vamos a determinar el concepto de libertad de expresión. La CNDH lo define como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas. Asimismo, las Naciones Unidas definen a los discursos de odio como un discurso ofensivo dirigido a un grupo o individuo que se basa en características inherentes como son la raza, la religión, el género, etcétera, y que puede poner en peligro la paz social. Esto quiere decir que sí, somos libres de pensar y creer lo que queramos creer, y si queremos creer que la homosexualidad puede o no curarse. Sin embargo, cuando lo exponemos de manera pública y se promueven prácticas que torturan, denigran y tienen tratos crueles, pues entonces se está fomentando un discurso de odio. Dentro de la investigación del Departamento Legal de la Universidad de California, realizada en enero del 2018, destacó que 698,000 personas de la comunidad LGBT entre 18 y 59 años se habían sometido al menos una vez a terapias de conversión en Estados Unidos. Que según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, las terapias de conversión pueden equivaler a actos de tortura, ya que dichos tratamientos pueden incluir privación ilegal de la libertad, violaciones correctivas, rezos, medicación e incluso electroshock. Bueno, la política de vivienda en México. En México se estima que 1 de cada 5 personas vive en asentamientos irregulares y en condiciones de precariedad. Las fallas en las políticas de vivienda en México traen consecuencias como viviendas con precios inalcanzables para ciertos sectores de la población, construcciones de viviendas en zonas de alto riesgo o asentamientos informales. El derrumbe del Cerro del Chiquihuite es un ejemplo de estas políticas de vivienda precarias en México. Los sectores de la población que se encuentran en situación de pobreza se ven obligados a vivir en zonas más alejadas de la ciudad, construir viviendas informales que en su mayoría se encuentran en zonas de riesgo, vivir en lugares marginados y de precariedad. A pesar de todo, se estima que aproximadamente 6 millones de casas del Infonavit se encuentran abandonadas, haciendo aún más notable el fracaso del sistema de viviendas en México. Por otro lado, tenemos a las políticas de migración en México, en donde el desplazamiento de los migrantes es a causa del miedo, el hambre, la pobreza y la violencia que se vive en sus ciudades. La situación de las personas migrantes en México es desoladora. A pesar de los discursos del gobierno actual acerca del buen recibimiento que tendrían, la situación de violencia y discriminación hacia ellos no hizo más que empeorar. En México, las políticas migratorias contradicen las situaciones reales de los migrantes que buscan asentarse en México o usarlo de paso para llegar a Estados Unidos. En México se reactivó el programa Quédate en México, que ofrecía a los migrantes empleo, libre tránsito, tarjetas de visitantes, visas de trabajo y seguridad. Pero no hay que olvidar que el desplazamiento de los migrantes es a causa del miedo, el hambre y la pobreza y la violencia que viven en sus ciudades. El programa que alentaba a las personas a quedarse en México, pues en realidad no funcionó porque, se
se les rechazó, ¿no? Todas estas ayudas que se les prometían. Estas son nuestras bibliografías. Muchas gracias por escucharnos.